Buenas noches, amigos. Ya estamos todos, ¿no? Verán, eh, hoy vamos a tener una clase más. Creería que es una clase que es bastante, digamos, justa, necesaria, ¿no es cierto? En cuanto a lo que hemos estado tratando, ¿no? Voy a abrir acá un recurso que tengo. A ver, un ratito nada más, ¿ya? ¿Cómo están en sus casas? Cuenten. ¿Todo va bien? Espero que todo esté Parece que Todo todo bien, bien. ahí, encerrado. Sí, todo bien. chévere, chévere. Ya, creo que por aquí estamos. Ya. Ok, vamos a proyectar. Ya. Ya, ahí confirmen por favor si estamos viendo pantalla para hablar un poquito de algunas cosas. Confirmen pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Inge, ya salió. Ya. Verán amigos, hoy quería yo hacer unas reflexiones sobre, sobre el control PWM. ¿Ya? Hay distintos tipos de controles PWM. ¿Qué es PWM? Más allá de eso, ya lo habíamos visto, ¿no? PWM. Sus siglas hacen referencia al modulación de ancho de pulso, ¿ya? With, me disculpan si estoy escribiendo mal. Modulación, ¿ya? Sus siglas en inglés es así, ¿no? Pulse Width Modulation, ¿ya? O traducido vendría siendo modulación de ancho de pulso, ¿ya? ¿Qué sucede, caballeros? Verán, esto es bastante simple, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo aquí un foquito, ¿ya? Ese foquito, eh, bueno, digamos ahí está prendido. Digamos ahí un foquito, ¿no es cierto? ¿Ya? Este foquito, ¿ya? Si yo lo quiero prender, ¿qué necesita? Necesita aquí sus 12 voltios de alimentación, ¿sí o no? Y por aquí llega, ¿no es cierto? Empieza el filamento, si quieren, ¿sí o no? Y luego viene por acá el foquito. Para que el foquito se prenda aquí, esto necesita una tierra, ¿sí o no? Necesita conmutar acá a tierra. Con eso el foquito se enciende, ¿sí o no? Entonces, se enciende, pero ¿qué sucede? Este foquito, digamos, recibe digamos, por el foquito está pasando, ¿no es cierto? Una corriente, ¿ya? Circula una corriente eléctrica, ¿ya? Como está aquí a un punto negativo fijo, ¿no es cierto? Es decir, es una masa, ¿no? Una totalmente masa. Este foquito se va a encender, digamos, el foquito se encenderá al 100%, ¿ya? El foquito se enciende al 100%. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo ese foquito quiero que ya no destelle al 100%, sino quiero que destelle, yo qué sé, a un 50%, ¿ya? Por decir algo, ¿no es cierto? Entonces quiero que ese foquito, digamos, me destelle a mí al 50%, es decir, se me encienda el foquito a la mitad, ¿ya? Se enciende el foquito a la mitad. Entonces, para eso utilizamos la modulación de ancho de pulso, ¿no? Alguna vez ya lo hablamos, esperemos que hoy podamos ampliar un poquito más el criterio, ¿no? Entonces, con ese criterio el foquito se enciende, digamos, al 50%, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué debería pasar entonces? Debería aquí ya no ser una masa fija, ¿no es cierto? Sino
que esto, digamos, le empieza es a pulsar acá, ¿ya? Es decir, hay un momento de masa y luego lo retira. Hay un momento de masa y luego lo retira. Hay un momento de masa y luego lo retira. Hay un momento que hace masa y luego lo retira. ¿Sí o no? Entonces, hagan de cuenta que está así, ¿no? Está switchando esto, ¿no? Switché aquí, entonces, siendo así, el, el, el foquito se encenderá en función de cuánto pulso le tenga, ¿no es cierto? Si yo monitoreo este puntito, ¿no es cierto? Si esto a lo mejor ya es, por ejemplo, la unidad de control o la computadora, ¿no es cierto? La muy conocida EQ, ¿ya? Esta computadora entonces es la que proveerá, digamos así, ya es la que proveerá del pulso de control que necesita el foquito para que sea una intensidad variable, ¿sí o no? Ahora, no le pongan al foquito, pónganle a una bobina de encendido, pónganle a un módulo de encendido, pónganle a un solenoide de purga del EVAP, póngale a un inyector de combustible, póngale lo que usted quiera en vez del foquito, ¿ya? El criterio es exactamente el mismo, solamente que cambie entonces acá la forma física de expresar, digamos, este control PWM, ¿no? Es decir, este pulsito va a ser, digamos, colocado ya ahora por la unidad de control por ejemplo, si es de motor, pues será la unidad de control de motor, o la muy conocida ECU, ¿no es cierto? Será la ECU la que coloque, digamos, esos pulsos de control aquí, ¿no? Aquí para que el foquito se prenda. Entonces, ya no será la intensidad del foquito, ¿no es cierto? Si es un inyector, por ejemplo, ¿qué sucede en un inyector? Si yo pongo en vez de eso, pongo aquí un inyector, ¿sí o no? Si yo pongo un inyector y yo ya estudio toda la cosa, aquí tiene la agujita, el inyector, el bobinado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el inyector, digamos, de alguna forma digamos, tiene asimismo dos pines, pues, ¿no es cierto? Entonces finalmente aquí la agujita del inyector se va a levantar, ¿no es cierto? Se va a abrir y se va a cerrar. Entonces ya no va a ser la intensidad de luz la que, digamos, se exprese, ¿no es cierto? Ya no inyectará, ya no será aquí al 100% de iluminación, sino que sucederá aquí. Aquí, por ejemplo, va a inyectar combustible, ¿no es cierto? Va a inyectar combustible este inyector. Obviamente, esto estará conectado a 12 voltios, ¿no es cierto? Y este PWM será el mismo criterio que el foco, ¿sí o no? Dependiendo de cuánto tiempo le deje pulsado, va a inyectar más o va a inyectar menos, ¿sí o no? Entonces, por acá nosotros tenemos distintos tipos de operación de control PWM, ¿ya? Distintos tipos. La una es la operación a frecuencia fija, ¿ya? Y tiempo de conducción variable, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos aquí a la gráfica de acá un poquito para ir afianzando criterios. Ya. Verán, aquí está entonces, se formaría un tren de pulsitos, ¿no es cierto? En función de cuánta esta computadora coloque pulsos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta posición la válvula estará, yo que sé, apagada, ¿sí o no? Aquí estará apagada, esta válvula estará en off, el foco, la válvula, el inyector, la bobina, lo que sea. Y podría ser que aquí en este tiempo esté en on, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí va a estar un tiempo en on y un tiempo en off. Entonces, si usted se fija, ¿no es cierto? Empieza el ciclo aquí, ¿ya? Empieza el ciclo, ¿sí o no? Se levanta, viene por aquí, viene por acá. Estaba torciendo un poquito ahí, ¿no es cierto? Luego viene por acá y luego llega hasta este punto, ¿sí ven? A partir de este punto, la gráfica nuevamente empieza a repetirse, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el tiempo, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá
que es el TS, ¿ya? Que yo lo tengo aquí. Eso, digamos, es el periodo, ¿no es cierto? Este TS es el periodo, ¿ya? TC viene siendo, a lo mejor, digan ustedes, el tiempo en off, ¿ya? Y acá el tiempo en on. Entonces, hay un tipo, ¿no? Un tipo de control PWM. ¿Cuál es ese tipo? De operación dice, ¿no es cierto?, a frecuencia fija y tiempo de conducción variable. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, amigos, expresada como ecuación matemática, es el inverso del periodo, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Para que la frecuencia sea fija, ¿no es cierto? Para que esta frecuencia sea fija, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí. Para que esta frecuencia sea fija, si quiere pongámosle así. Para que la frecuencia sea fija, ¿ya? ¿Qué debe ser fijo? Pues debe ser fijo el periodo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que no cambia en este tipo de control PWM? No va a cambiar este tiempo. Ese tiempo va a ser, digamos, fijo, no va a cambiar. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Y aquí hace relación a esto, miren ustedes. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? El tiempo de conducción. ¿Sí ven? ¿Cuál es ese tiempo de conducción? Aquí lo ponen ellos como TC. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es lo que va a cambiar? Va a cambiar, digamos, si lo vemos aquí, va a cambiar, digamos, este tiempito de acá. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, eso puede incrementarse o reducirse, ¿no es cierto? Este tiempo pues, va a estar así, vean. ¿Sí ven? Todo eso, digamos, eso va a cambiar, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer una simulacióncita aquí. Desde este tiempo, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí es lo que va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que voy a graficar de azul nuevamente la gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hasta este punto no se va a mover nunca, ¿ya? Es decir, si yo pongo la flecha, lo voy a poner más o menos ahí, ¿no es cierto? Ese tiempo no se va a mover nunca. ¿Qué es lo que sí se va a mover? Este tiempito pequeño de aquí, ¿sí o no? Esto va a estar más allá o más acá, más allá o más acá, más allá o más acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? Pues este tiempo, ¿no es cierto? Más allá, más acá, más allá, más acá. Cuando esto se mueva, ¿qué es lo que va a pasar con el foco o con la válvula? Yo qué sé, Jason, ayúdenos ahí a ver si estamos comprendiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este tiempo en off, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a mover esto de aquí, si es que es un foco lo que yo estoy controlando, ¿qué va a pasar con el foco? Empezar a abrir y cerrar. No, si es un foco, ¿qué se va a abrir? ¿Qué se abre en el foco? Tintan, tintan. Usted dijo válvula, yo por eso entendí eso. Pensé que se hablaba de eso. Entonces, Foco, digamos que sea un foco. ¿Qué va a pasar con el foco? Tinta, tinta, tinta. va a estar como parpadeando. Ya. Se va a prender, se va a apagar, se va a prender, se va a apagar, Inge. Sí, pero más, digamos que ya, eso es lo que en realidad va a pasar. Se va a prender, se va a apagar, se va a prender, se va a apagar. Ahora, pónganle un tiempo aquí. ¿Cuánto creen que será TS ya en la parte automotriz? Digamos que es un tiempo de 5 milisegundos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir entonces? Voy a ir borrando algunas cosas para que no se confunda. ¿No es cierto? 30. Ya. ¿Qué quiere decir? Que esos 5 milisegundos, ¿en dónde va a durar esos 5 milisegundos? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde aquí hasta acá. Ahí dura 5 milisegundos, verán. Efectivamente el foco se va a prender y se va a apagar. Pero a la vista, digamos, ¿qué es lo que va a suceder, joven Andrés? ¿Qué cree que va a suceder? El foco va a estar, digamos así, y se va a iluminar, ¿no es cierto?
Creo yo que con un tiempo de apagado y encendido de 5 milisegundos, yo vaya a ver que el foco prenda y luego trum se apaga. ¿Qué dice usted? No, Inge, es un tiempo demasiado rápido que no se van a notar. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el foco va a permanecer prendido, ¿sí o no? Ahora, Sí, exacto. ahora, si usted piensa en esto, el foco está a la mitad del tiempo. Vamos a suponer que el tiempo en off y el tiempo en on es proporcional. Es totalmente proporcional. Vamos a decir, aquí hay 50% de esos 5 milisegundos en el tiempo. Perdón. Vamos a ponerle, no sé, por aquí. 50% aquí. Ya. Entonces, 50% del tiempo este va a ser en off, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Que el otro 50% del tiempo va a estar ¿en dónde? En on, ¿sí o no? En on. Entonces, 50% en on, 50% en off. ¿Qué es lo que sucederá entonces al foco ya si ustedes le ven con sus ojos? ¿Qué pasará? ¿Quién me puede ayudar? Jason. ¿Qué va a pasar? Que el foquito se ilumina a la mitad de lo que tienes de capacidad. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces el foquito se va a iluminar a la mitad de la capacidad, pues. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero iluminar al 100% el foco, pues lo único que tengo que hacer es abrir todo el ancho de pulso. ¿Sí o no? Pero ¿qué va a pasar? Acuérdese, ¿no es cierto? Este es un tipo de control PWM. Empieza, digamos, aquí y empieza acá. Eso va a ser siempre, siempre de lo siempre es fijo. ¿Ya? Por eso dice frecuencia fija, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que va a cambiar en este tipo de control PWM? El ¿Qué es lo tiempo. único? El tiempo de conducción, dice aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, aquí va a estar totalmente fijo, ¿sí o no? Lo único que va a empezar a cambiar es este tiempo de aquí. In, trin, trin, tran. ¿Sí o no? Siendo así, entonces, caballeros, tendríamos esta definición para el primer tipo de control PWM. Para el siguiente tipo nos vamos a facilitar un poco todavía. Fíjense acá, yo tengo el segundo tipo, ¿no? La segunda tipología de control PWM, que será operación, dice, a tiempo de conducción fijo, ¿sí ven? Y frecuencia variable. Acuérdense entonces de la formulita, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí frecuencia variable, ¿qué es lo que tendría que estar cambiando? El tiempo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo estaría cambiando? Desde aquí hasta acá. Es decir, este tiempo va a ser así. ¿Sí ve? ¿Para qué va a ser así el tiempo este? Para que cambie la frecuencia. ¿Sí o no? Pero ¿cuál va a estar fijo ahora? ¿Cuál va a estar El fijo tiempo. ahora? El tiempo de El conducción. tiempo de conducción. Correctísimo. ¿Sí o no? Entonces, el tiempo de conducción es el que va a ser, ¿qué cosa? Fijo, ¿sí ve? Tiempo de conducción fijo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si empieza a cambiar la frecuencia y si el tiempo de conducción es fijo, pues lo que va a pasar es exactamente lo mismo que acá arriba, ¿sí o no? Que el foquito se va a encender y el foquito se va a volver a apagar, ¿sí o no? Caballeros, hasta ahí espero que haya quedado claro. Sí, ingeniero. Sí, Ya. Solo una última parte. Miren, vamos a suponer que ahora no es un foco, ¿no es cierto? Es un inyector. Ya, al inyector lo tenemos por aquí. ¿Qué sucede? Que el inyector, digamos, tiene una resistencia eléctrica, ¿ya? Eh, para no entrar en mucho cuento, digamos que es una resistencia que tiene un inyector, digamos que tiene una resistencia de 12 ohmios, ¿ya? 12 ohmios. Acuérdense ustedes, la ley de Ohm, ¿no es cierto?
voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Sí o no? Por lo tanto, la intensidad va a ser igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí o no? Por lo tanto, si el inyector está alimentado acá con 12 voltios, ¿no es cierto? Y yo tengo 12 ohmios de resistencia, ¿ya? ¿Cuánta corriente va a consumir ese inyector si es que yo le pongo a trabajar al 100%? ¿Cuánta corriente va a consumir? Digamos un amperio, ¿sí o no? Facilito. Facilito hasta ahí, ¿sí o qué, Sí, Jason? Sí me está siguiendo, ¿no? Sí, Inge. Ok, ahora miren esto. Usted coja, ¿no es cierto? Y saque esta relación. Diga usted que el PWM le pone a funcionar al 50% el inyector. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué corriente creen que consuma el inyector? ¿Qué opinan ustedes? Un medio amperio. la misma, hija. ¿Será? La misma menos, por ahí alguien dice, un amperio dividido entre 2, o sea, medio amperio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Jason, Repite, hija, la pregunta, por favor. por supuesto. Miren, esto está facilito, ¿verdad? Aquí está la ley de Ohm, ¿no es cierto? Este inyector tiene 12, perdón, aquí está, 12 voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ponerle otro color. Digamos negrito, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje de alimentación por el inyector? 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia que tiene el inyector? 12 ohmios, eso no va a cambiar nunca. ¿Sí o no? Yo calculo acá, si yo cojo positivo y tierra de ese inyector y le activo, esto me va a consumir un amperio. ¿Sí o no? Ahora, la misma pregunta. ¿Qué pasa si yo le hago trabajar al 50% de control PWM al inyector? ¿Qué es lo que pasará? ¿Consume más o consume menos corriente? Opinen. ¿Sí me entendió la pregunta, Andrés? Sí, 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 le entendí. Haga de cuenta que esto es el inyector, ¿no es cierto? Hay 12 voltios, viene, y usted coge y pum, le pone tierra, ¿sí o no? O sea, aquí hay una Sí, circulación de corriente, ¿no es cierto? Aquí hay una circulación de corriente, ¿ya? Circula corriente por este inyector. Como tiene 12 ohmios, yo hago el cálculo, entonces yo tengo que ese inyector consume un amperio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que yo en vez de no ponerle tierra fijo, yo le hago trabajar con un control PWM y quiero saber qué corriente consume ese inyector. ¿Cómo cree que se composte la corriente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hace algo así? Vamos a ver. ¿Será que hace algo así? Hay 0 amperios de consumo. Se prende el inyector, consume 1 amperio. Y luego truncae. Y luego, como el ciclo de trabajo sigue funcionando esta vaina, también se hace una onda cuadrada, pero ya no de voltaje, sino a lo mejor de ¿qué? De corriente. ¿Sí ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cree que se podría verificar o ver una gráfica así como de este tipo? ¿O cómo más o menos se podría ver la gráfica en la realidad o en la práctica? ¿Qué opinan ustedes? Jason, ¿cuánta corriente consume el inyector con 50% de ciclo de trabajo?
Joven Lo mismo Shukshen. dije en un amperio mismo. Un amperio o medio amperio, joven Shukshen. ¿Qué opina usted? ¿Creen que haría esta forma de onda también la corriente siendo esto, por ejemplo, un amperio? Joven Auca Yo Piña. creo que va, Perdón, no yo está. creo que va a consumir menos, Va a consumir menos, ¿por qué? Pero porque el inyector no está trabajando al 100%. vea usted. ¿Qué opina usted? Vea, chévere ese criterio, ¿no? Podría ser, ¿no? El inyector acá lo que dijimos es que va a inyectar la mitad de lo que debería inyectar cuando yo le pongo positivo y tierra. Pues haga de cuenta que esto es el inyector, ¿no es cierto? Si yo pongo aquí una tierra y le alimento acá de 12 voltios, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Este inyector inyecta todo lo que puede inyectar, es decir, se abre completamente la aguja, ¿sí o no? Pero ahora si yo le hago trabajar al 100%, yo estoy diciendo que ese inyector no va a inyectar el 100% del combustible, sino va a inyectar el 50%. Eso tal vez podría hacernos pensar de que el inyector no está trabajando al 100%, el inyector está trabajando al 50%. Pero en realidad no es así. Digamos, la parte teórica, la gráfica de corriente se comportaría así, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como el control es bastante rápido, ¿no es cierto? Lo que sucede, más bien, ¿no? Voy a tratar de borrar algo por aquí. Lo que sucede es que eh, normalmente lo que hace es, como el inyector, ¿no es cierto? Tiene su agujita aquí, ¿no es cierto? Ya, y esto es comandado, digamos, digamos, una especie de solenoide y el inyector hace que esto se levante y se retraiga cuando se energiza o cuando se suelta la corriente, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica de corriente que me va a hacer esto es, en un momento determinado, no va a haber circulación de corriente, ¿ya? Se abre el inyector, empieza a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir corriente, hasta el valor de qué? Hasta el valor máximo de consumo, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa, caballeros? ¿Qué pasa? Que yo acá tengo, ¿no es cierto? Tenemos 10 minutos. Entonces, yo acá tengo una corriente progresiva, ¿ya? ¿Ya? Hasta que llega y consume el valor máximo de corriente. Y luego, como se quita la energía, esto cae. ¿Sí o no? Y luego, mientras no haya pulso, esto no consume nada. Aquí hay 0 amperios. ¿Ya? No es que el inyector consuma menos corriente. ¿Ya? Consume lo mismo, solo que está pulsado, digamos, ¿no? Solo que está pulsado. Entonces aquí hay 0 amperios, es decir, no consume energía. Acá hay ¿cuánto? 0 amperios. Y luego cuando viene y le pulsa de nuevo, ¿esto qué hace? Hasta que venza el inyector, se abre por aquí, ¿no es cierto? Y luego ¡trum! Cae. ¿Ya? Y así se va a repetir cada vez que haya un pulsito de los que tenemos acá. ¿Sí o no? Perdón, tengo esto de aquí. Ya. Entonces, cada vez, ¿no es cierto? Cada vez que yo tenga un pulsito de estos, voy a tener yo un pulsito de estos, pero en corriente. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende hasta ahí? Confirmen. Y Sí. Sí, Ya. sí. Ok, entonces, esa corriente, ¿no es cierto? Acuérdense, por ley de Ohm, facilito. Voltaje sobre resistencia, ¿sí o no? Ustedes tienen que saber también que la potencia eléctrica consumida es igual al voltaje por la intensidad, ¿ya? Esa es la potencia eléctrica. Esto me daría en unidades de vatios,
¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo también calcular, ¿no? Si el voltaje es 12 voltios, ¿no es cierto? Y yo tengo una corriente de consumo de 1 amperio, ¿ya? Entonces yo tengo aquí una potencia consumida de 12 vatios. ¿Sí o no? Ese sería un poco el criterio que se debería manejar. Entonces, acuérdense, ¿no? La corriente sería igual, ¿no es cierto? En el caso 12 voltios dividido entre 12 ohmios, ¿ya? Esto sería 1 amperio, ¿ya? ¿Está claro? No sé si es que valga la pena repetirlo o algo, porque si no podríamos buscar un ejemplo, ¿no? Podríamos buscar un ejemplito por acá. Vamos a ver, inyector. Vamos a ver. Debería tener un montón de inyectores. Corriente. 3196, señor Yumbla, dice. Grams. Ahí está, ¿no? Bueno, este es de un vehículo diésel, ¿no? La gráfica de verde representa el pulso, ¿ya? Esto, por ejemplo, es un pulsito de una... No es el mismo pulso del inyector, ¿no? Pero, por ejemplo, la gráfica de... Esta, la de aquí, ¿ya? Representa, si ustedes miran acá, está consumo en amperios, ¿sí ven? Y la gráfica de acá está, ¿qué cosa? El pulso en voltios, ¿sí ven? Esto es una máquina, ¿no? Esto es un pulso de un inyector diésel, ¿ya? El pulso característico de un inyector gasolina es así, miren. ¿Sí o no? Sí, sí hayan visto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y la corriente cómo sería? Eso es lo que nunca grafican. Llega hasta aquí y luego se incrementa hasta aquí y luego cae. ¿Ya? Esa sería un poco la gráfica de corriente y de tensión para un inyector a gasolina, ¿no es cierto? Vamos a buscar. ¿Ya? Inyector. Carpetas. ¿Ya? Vamos por aquí. Por ejemplo. Ahí está, miren. ¿Sí ven? Esta es la gráfica ya en cambio de un inyector a gasolina. ¿Sí ven? ¿Qué tenemos? Aquí está el pulsito en voltaje. Perdón, me pasé. Trin, tran, trun. ¿Ya? Etcétera. Esto está, ¿qué cosa? En voltios, ¿sí ven? Y lo de ¿de qué sucede? ¿Está en qué? En amperios, ¿sí ven? Entonces, en un momento determinado, no hay qué, no hay consumo de corriente. El momento en que cierra el circuito, el inyector, esto empieza y se incrementa, ¿sí ven? Esta zona de aquí tiene diagnóstico. Esta partecita de aquí representa un fenómeno físico dentro del inyector. ¿Qué creen que pase ahí? La aguja está, Dije, la aguja del disculpe, inyector, sí. lo que nos está explicando no sale en la pantalla. Ah, hable serio, pues. No sea malo. Ya, creo que ahí le pueden ver, ¿sí o no? Sí, que ya está listo. Ya, entonces miren, aquí tenemos un inyector a gasolina, ¿no es cierto? Aquí, trin, ya. Ese es el pulso en voltaje, ¿sí ven? Aquí tengo yo en voltaje, ¿ya? Este es el nivel de tensión. Y lo de verde, si ustedes se fijan, miren, tengo yo aquí en corriente, ¿sí ven? Trin, tran, ¿sí ven? Esta zona de aquí, ya, ¿sí ven cómo hace?
esa zona representa un fenómeno físico dentro del inyector, ¿ya? Aquí hay un salto de aguja, ¿no? De la aguja del inyector. Veamos otro. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Ese es un inyector defectuoso, ese es un inyector perfecto. ¿Sí ven? Y el pulso de voltaje es el mismo. ¿Sí ve? Usted, o sea, que usted puede sacar la onda de voltaje, medir los tiempos, etcétera, y usted dice, todo está perfecto. Pero en cambio, con la corriente, mire lo que sucede entre un inyector bueno y un inyector malo. ¿Sí ve? Entonces, usted con la gráfica de corriente puede diagnosticar estas características de fallas, digamos, ¿no? Eso es, caballeros. Tenemos 2 minutos para terminar esta parte. Sobre todo a mí lo que me interesa un poquito es que aterricemos sobre estos conceptos, ¿no es cierto? Hay un último tipo de operación, dice, a tiempo de conducción no fijo y frecuencia variable. Entonces, para que cambie la frecuencia, dice, ¿no es cierto? TS varía, ¿ya? TS varía, ¿ya? Y TNC, o sea, este tiempo de aquí, el tiempo on que yo le ponía, es, digamos, la diferencia entre el tiempo total y el tiempo de conducción, ¿ya? Entonces, aquí está esta relación, ¿no es cierto? Entonces, caballeros, tenemos estos 3 tipos de control PWM, ¿ya? Les pido de favor prepararnos un poquito para el examen que tenemos. Creo que podría ir una pregunta, un par de preguntas asociadas al control PWM, algo de cálculos, no sé, básicos, no son tampoco, miren que los cálculos son bastante básicos y eso. Si gustan, por favor, tenemos un minuto. Volvámonos a conectar para terminar las últimas ideas de la clase, la segunda parte, digamos, y para terminar la noche, ¿ya? Por favor, entonces nos volvemos a conectar y seguimos, ¿ya? Listo, hijo. Ya. Ya.